Número de oxidación de los elementos. En la ley de Proust de 1806, se enunció que los elementos químicos se combinan en proporciones definidas y constantes. Esta capacidad de combinación de un átomo con otros, para formar un compuesto, recibió el nombre de valencia. En la actualidad, para formular con mayor facilidad, se prefiere utilizar el número de oxidación. El número de oxidación de un elemento en un compuesto es la carga eléctrica que poseería un átomo de dicho elemento si todo el compuesto del que forma parte estuviera constituido por iones positivos y negativos. Ojo con lo siguiente. Valencia química. Número entero que expresa la capacidad de combinación de un átomo con otros para formar un compuesto. Se toma como referencia al átomo de hidrógeno, al que se asigna la valencia 1. De este modo, la valencia de un elemento es el número de átomos de hidrógeno que se combinan con un átomo de dicho elemento. No debemos confundir el número de oxidación de los átomos con la carga de los iones. El número de oxidación representa una capacidad de combinación. Se escribe sobre el símbolo del elemento y se indica con un número de la forma más n o menos n. La carga iónica es la carga positiva o negativa, n más o n menos, que adquieren un átomo o un grupo de átomos cuando pierden o ganan electrones. Se escribe a la derecha del símbolo del ion, en la parte superior. Un mismo elemento, según el compuesto del que forma parte, puede tener varios números de oxidación, tablas 1 y 2. Los números de oxidación destacados en negrita son comunes a cada grupo de la tabla periódica. Vamos a explicar ahora la determinación del número de oxidación. Para determinar el número de oxidación de un elemento en una especie química cualquiera, debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Los átomos de los elementos que no forman parte de un compuesto químico tienen número de oxidación cero, incluso cuando forman moléculas o estructuras poliatómicas, como N2, hierro, etc. El número de oxidación de un ion monoatómico es su propia carga. Así, el Na+ tiene un número de oxidación de +1 y Cl- -1. El oxígeno emplea comúnmente el número de oxidación -2. El hidrógeno utiliza habitualmente el número de oxidación +1. Solo en los hidruros utiliza el número de oxidación -1. La suma algebraica de todos los números de oxidación de los átomos que intervienen en la fórmula de una sustancia neutra debe ser cero. Esto es muy importante, y por eso lo vamos a repetir, la suma algebraica de todos los números de oxidación de los átomos que intervienen en la fórmula de una sustancia neutra debe ser cero. En los iones poliatómicos esta suma debe ser igual a la carga total, positiva o negativa, de ion. Puesto que el oxígeno y el hidrógeno forman parte de muchos compuestos, la asignación de sus números de oxidación permite determinar el número de oxidación de los otros elementos del compuesto. Otra manera para determinar el estado de oxidación de todos los elementos en una sustancia química sería: vamos a realizar un ejemplo donde determinemos el número de oxidación. Determina los siguientes números de oxidación. A, del azufre en el dióxido de azufre, SO2. B, del nitrógeno en el ácido nítrico, HNO3. C, del azufre en el sulfato de potasio, K2SO4. D, del carbono en el ion carbonato, CO3 2-. E, del cloro, en el ion perclorato, ClO4-. A, el oxígeno tiene número de oxidación -2, llamamos X al número de oxidación del azufre y aplicamos la regla dada. B, el hidrógeno tiene número de oxidación +1 y el oxígeno, -2. Llamamos X al del nitrógeno y, a continuación, aplicamos la regla. C, el potasio tiene número de oxidación +1 y el oxígeno, -2. Llamamos X al del azufre y procedemos como antes.
D. La carga total del ion carbonato es -2. Por tanto. E. Carga total del ion perclorato -1. En el siguiente vídeo explicaremos los elementos químicos.